Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. El secreto más triste revelado. La carta de despedida de Esla Turkoglu a Halil İbrahim Ceylan ha salido a la luz. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y ha dejado a todos los fanáticos con el corazón en la mano. Se trata de un acontecimiento que nadie esperaba y que cambia completamente el rumbo de una de las historias de amor más seguidas de los últimos tiempos. Estamos hablando de la carta secreta, esa última confesión que Esla Turkoglu escribió para Halil İbrahim Ceylan antes de tomar una decisión que lo cambiaría todo. Durante mucho tiempo, se habló de rumores, de miradas en el set de grabación y de silencios incómodos, pero nadie sabía la verdad absoluta hasta hoy. Esta carta, que ha permanecido oculta, es la prueba definitiva de los sentimientos que ambos compartieron y del doloroso final que tuvieron que afrontar. Según las fuentes más cercanas, la carta fue encontrada por casualidad en un lugar muy especial para ambos, un sitio que solían frecuentar cuando querían escapar de las cámaras y de la presión de la fama. El contenido de la carta es desgarrador y muestra el lado más humano y vulnerable de Esla. En sus líneas, ella no solo se despide, sino que explica las razones profundas de su partida. Te amé más de lo que las palabras pueden decir, Halil, pero este amor se ha convertido en una jaula de oro de la que necesito escapar, escribió ella con su propia letra. Estas palabras resuenan ahora con una fuerza increíble. Imaginemos por un momento la escena, Halil encontrando este papel, reconociendo la caligrafía de la mujer que amó, y sintiendo cómo el mundo se detenía a su alrededor. Se dice que Halil İbrahim Ceylan, al leer estas líneas, quedó completamente devastado. Un amigo cercano comentó que él dijo, ¿por qué no me lo dijo a la cara? Yo hubiera luchado contra todo el mundo por ella. Esta reacción nos muestra que, para él, la historia no había terminado, o al menos, no esperaba este tipo de final. La carta continúa con revelaciones que nos hacen entender la presión que sentían. Esla menciona que los constantes chismes y la falta de privacidad estaban destruyendo lo bonito que tenían. Cada vez que nos miraban, sentía que nos robaban un pedazo de nuestra alma. No quiero odiarte en el futuro, por eso prefiero irme ahora que todavía te amo, confiesa en otro párrafo. Es una declaración de amor y renuncia al mismo tiempo, algo muy difícil de hacer. La noticia de esta carta ha corrido como la pólvora en las redes sociales. Los fans están divididos. Algunos apoyan la valentía de Esla por priorizar su paz mental, mientras que otros sufren junto a Halil por esta despedida tan abrupta. Pero lo que hace que esta historia sea aún más dramática son los detalles de cómo vivían su relación a puertas cerradas. Al parecer, en la carta, Esla recuerda un momento específico, una noche bajo la lluvia donde se prometieron amor eterno. Ella escribe, ¿recuerdas esa noche? Yo creí que el tiempo se detendría para siempre, pero el tiempo es cruel y avanza sin importarle nuestros deseos. Halil, al leer esto, cegaramente revivió ese momento con dolor. Se dice que él ha estado intentando contactarla después de leer la carta, pero no ha obtenido respuesta. Ella cerró esa puerta y tiró la llave, pero yo sigo esperando en el umbral, habría dicho Halil a su círculo íntimo, demostrando que la esperanza es lo último que se pierde. La carta no es solo un adiós a una persona, es un adiós a una etapa. Esla Turkoglu deja claro que necesita encontrarse a sí misma lejos de la sombra de esta relación tan mediática. Me perdí a mí misma intentando ser lo que todos esperaban de nosotros. Ahora necesito saber quién soy sin ti, son palabras duras pero necesarias. Esto nos hace reflexionar sobre el precio de la fama y cómo afecta a las relaciones personales. No es fácil mantener un amor puro cuando millones de personas opinan sobre él. Halil İbrahim Ceylan, por su parte, parece estar pasando por un proceso de duelo. Sus compañeros de trabajo dicen que se le ve más callado, más reflexivo.
En una reciente conversación informal, se le escuchó decir, si amar es dejar ir, entonces este es el acto de amor más grande y doloroso que he experimentado. Esta frase confirma que él ha entendido el mensaje de la carta, aunque le duela en el alma aceptarlo. Es increíble cómo un simple trozo de papel puede contener tanta emoción y cambiar la narrativa de dos vidas. La carta de despedida también menciona los sueños que tenían juntos y que ahora quedarán inconclusos. Planes de viajes, proyectos y una vida tranquila lejos de los focos. Soñamos con un jardín secreto, pero la realidad nos trajo una tormenta pública, escribió Sla poéticamente. Los seguidores de la pareja no pueden evitar sentirse tristes al pensar en lo que pudo haber sido. La química que veíamos en pantalla era real, pero la realidad fuera de cámaras era mucho más compleja de lo que imaginábamos. Esta carta es la pieza del rompecabezas que nos faltaba para entender por qué se distanciaron tan repentinamente. No fue falta de amor, fue exceso de presión. Y a veces, el amor no es suficiente para salvar una relación cuando todo lo demás está en contra. Ahora, la gran pregunta es qué pasará después de esto. ¿Alil intentará reconquistarla a pesar de la carta? ¿Sla se mantendrá firme en su decisión? La carta termina con una frase que deja una pequeña ventana abierta, o tal vez, la cierra definitivamente dependiendo de cómo se interprete, quizás en otra vida, en otro tiempo, seamos solo tú y yo, sin el ruido del mundo. Es un final poético para una historia de amor moderna. Alil Ibrahim Ceylan segaramente guarda esta carta como un tesoro doloroso, un recordatorio de lo que tuvo y perdió. Y nosotros, como espectadores, solo podemos observar y respetar sus sentimientos. La historia de Sla y Alil nos enseña que los famosos también sufren, lloran y tienen que tomar decisiones difíciles por su bienestar emocional. Queridos amigos, hemos llegado al final de este video tan emotivo. La carta de Sla Turkoglu a Alil Ibrahim Ceylan nos ha mostrado que detrás de las sonrisas en las fotos, a veces hay lágrimas y despedidas silenciosas. Es una historia que nos toca el corazón y nos hace pensar en nuestras propias relaciones. ¿Qué harían ustedes en el lugar de Alil? ¿Buscarían a Sla después de leer una carta así o respetarían su decisión de alejarse? Y si estuvieran en el lugar de Sla, ¿habrían escrito una carta o preferirían una despedida cara a cara? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en los comentarios. No olviden escribir qué piensan sobre esta triste pero hermosa historia de amor. Suscríbanse al canal para no perderse ninguna actualización, activen la campanita y compartan este video con otros fans que necesiten saber la verdad. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video con más noticias impactantes.